Bueno, ¿de qué manera podríamos definir al idioma castellano, como para empezar, Fernando? Bueno, tenemos que decir, ya que vamos a hablar de la lengua y que vamos a hablar largo y tendido de los distintos estadios de la lengua, tendríamos que decir, reservaría el concepto castellano para referirnos al romance, a la lengua que podemos situar a partir del siglo VIII y que se extiende hasta que el castellano empieza a ser español, digamos, ¿no? Eso, bueno, esa es una pregunta que tengo que hacerte. ¿Está bien que hablemos de castellano? ¿Debemos hablar de español? ¿Cuál es el término correcto para referirnos a nuestra lengua? Yo creo que ambos conceptos pueden usarse y no creo que haya problema en eso. Lo que pasa es que si nosotros tomamos un texto, por ejemplo, del siglo XIII, o leemos el Cid, efectivamente no podemos decir que escribimos... Eso es español. Claro, me parece que sirve distinguir y reservar el concepto castellano para ese tipo de lengua y reservar el español para la lengua que, bueno, finalmente se hizo universal, digamos. ¿De qué manera fue, bueno, ese camino para salir del latín, digamos? Si hablamos de una lengua madre, ¿es el latín? ¿Es adecuado decir que del latín venimos? Sí, bueno, hay hipótesis que no sostienen eso, pero yo creo que sí, que podemos pensar que es una lengua neolatina, puesto que es su tronco principal. Y yo creo que a partir del siglo VIII ya tenemos un registro de lo que es el castellano, a pesar de que su primer registro escrito aparecen con lo que conocemos como las glosas emilianenses, que son unas glosas a un texto latino que se encuentran y que pertenecen al siglo X. Y que, bueno, si querés después te cuento bien qué pasó con esas glosas, porque ahí tendríamos un primer origen o un primer testimonio escrito del castellano, que se pierde después a finales del siglo XI y surge fuertemente a fines del siglo XII, con lo cual tenemos ahí un fenómeno muy interesante, que es un primer surgimiento del castellano, que se pierde por un fenómeno de intervención en la lengua, y después el surgimiento de un castellano más moderno a partir del siglo, fines del siglo XII y ya XIII, cuando finalmente se desarrolla plenamente el castellano, que después finalmente va a ser el español, ¿no? Vos usaste la palabra romance. ¿Qué quiere decir que el castellano forme parte de la familia o grupo de las lenguas romances? Bueno, podemos decir lenguas neolatinas o romances, o románicas también. Porque yo creo que está bien sostener que el español es una lengua de ese tronco, a pesar que después tiene préstamos y recibe influencia no solo de las invasiones o la presencia visigoda de los árabes y después finalmente con América, sino incluso también presencia de lenguas prerrománicas. Pero bueno, creo que está bien decir que es una lengua neolatina, digamos, ¿no? Bien. O romance, ¿son sinónimos en ese punto? No, no. Romance diríamos que es el castellano en su estadio originario. Ok. ¿Sí? Después de la conquista de América y después del siglo de oro y después de Borges y Sarmiento, tenemos que decir que, bueno, ya no hablamos ese castellano, podemos decir español. A pesar que hay una polémica, y yo no niego que haya una polémica, y que después, si querés, te la puedo contar, de por qué se cambió ese nombre y el trasfondo político que hay en relación al cambio de ese nombre, digamos, ¿no? ¿Cómo y cuándo y dónde surge la primera versión del castellano? Hablabas de estas glosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay una frase de Nebrija que dice que las lenguas son compañeras del imperio. Entonces, efectivamente, cuando el imperio romano se va desintegrando, ahí ya deja lugar a nuevas formas de lenguas nacionales, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo III, ahí se encontró lo que se llama el Appendix Probi, que es un catálogo de voces en latín corregidas. Es decir, que ya el latín empezaba a ser una lengua que se empezaba como a ir para distintos lados. Pero el primer registro de escritura del castellano, porque es lo que tenemos, no sabemos cuándo se le empezó a hablar precisamente, porque eso se pierde, la oralidad se perdió. Pero la escritura recién la encontramos en las glosas, que llaman emilianenses, que son unas glosas a un texto en latín, encontradas en San Millán, en la Cogolla, en lo que es La Rioja, en el norte de España, en el siglo X, y que ya nos está indicando que se hay escritas por un monje en el monasterio, digamos, que nos indica que ya hay alguien
que está advirtiendo que hay un lector que no entiende perfectamente el latín y que necesita de alguna manera explicarlo. Y entonces por ejemplo, donde el latín dice velum, el glosista pone pugna, digamos. Claro. Donde en el latín dice inermis, el glosista pone sin armas. Por lo cual ya hay un lector que está necesitando eso, además verlo escrito, y que está necesitando un tipo de efectividad de lengua que ya era de uso y que ya empezaba a tener registro escrito, digamos, ¿no? Hay un personaje clave en este periodo temprano del castellano que es un rey, ¿no? Es el rey Alfonso X. Te propongo que lo conozcamos al rey sabio en un informe y después, en todo caso, ampliar. Fernando, ¿te parece? Sí, Te presento a Alfonso X, el rey sabio. Pocos reyes son recordados por su capacidad intelectual y por haber conquistado las tierras de la cultura. Uno de ellos fue Alfonso X, rey de Castilla, también conocido como el Sabio. Nació en Toledo en 1221. Era el primogénito de Fernando III. Cuando en 1252 su padre falleció, lo sucedió en el trono. Antes de asumir la corona, tuvo un rol destacado en la política del reino. Conquistó Murcia, firmó la paz con Aragón y estuvo a punto de convertirse en emperador alemán dado su linaje materno. Sin embargo, sus principales logros estuvieron en el ámbito de las ciencias, la cultura y el arte. Se le considera el fundador de la prosa castellana, y fue durante su reinado que se la adoptó como lengua oficial. Estudió astronomía, ciencias jurídicas e historia, pero su interés abarcaba muchas áreas del saber. Su sed de conocimiento lo llevó a organizar 3 grandes centros culturales en Sevilla, Murcia y Toledo. En esta última ciudad fundó la famosa Escuela de Traductores. Esta institución impulsó la recolección de materiales escritos de toda clase y la traducción de innumerables textos. Convivían españoles católicos con árabes, judíos y hombres venidos de todo el mundo. Alfonso fue el encargado de supervisar cada uno de los trabajos e incluso llegó a participar con su propia pluma de algunas creaciones. Había obras jurídicas, científicas, históricas y recreativas. Casi todas en castellano, haciendo que este idioma se asemejara al latín, la única lengua considerada culta en las cortes. La escuela ordenó el sistema legal, se crearon obras astronómicas, libros sobre ajedrez, dados y tablas. Entre las obras de carácter histórico figuran 2 títulos fundamentales, la Crónica General y la General Historia. El primero se centraba en la historia de España desde un punto de vista unificador, el segundo en la historia universal. Otra importante faceta de la Escuela de Traductores fue alentar la creación poética. Se cree que el rey participó de la redacción de algunas obras líricas. Entre ellas están los poemas paródicos llamados Cantigas de Escarnio e Maldecir y las 420 canciones que componen las Cantigas de Santa María, dedicadas a enaltecer los milagros de la Virgen. El rey murió en 1284, tratando de sofocar una rebelión que lo había alejado del trono. Su trabajo dentro del ámbito de la cultura ayudó a darle vida al idioma castellano. Por lo que decía el informe, Fernando, bueno, ya había un corpus, digamos, de escritos en castellano relativamente importante en el momento de Alfonso, Sí, ¿no? lo que pasa es que todavía las lenguas romance, en este caso el castellano, no estaba valorizada como lengua de cultura. Lo que hace Alfonso X es justamente propulsar el estatus de la lengua. Y finalmente, a partir de la enorme cantidad de traducciones que hace la Escuela de Toledo, que él auspicia fuertemente, justamente el castellano empieza a ser una lengua de cultura, ya no el latín. Podemos dejar el latín porque ya el castellano empieza a ser la lengua de la traducción, se traducen al castellano las grandes obras. Podemos leer mucho más en castellano. Exactamente. ¿Y qué pasa con la influencia árabe? Que, bueno, obviamente hasta fines del siglo XV, ¿no? Digo bien, Claro, sí. están ahí ocupando buena parte de España. Hasta el día de hoy, digamos, hasta el día de hoy. Por suerte, podríamos agregar. Pero bueno, antes de la presencia de los árabes en la península están las invasiones nórdicas de los visigodos, con lo cual ahí también tenemos un periodo muy importante y que deja marcas muy importantes en la lengua. Y después, bueno, efectivamente, a partir del siglo VIII, la presencia de los árabes y en general de la cultura musulmana, que es fundamental no solo por la cantidad de tiempo, digamos, ¿no? Decimos que son como 8 siglos cuanto menos, sino además porque son esos siglos fundamentales para la constitución y el desarrollo y la expansión finalmente
importante que tiene la lengua, digamos. En el año 1492 pasaron muchas cosas, ¿no? Llegó Sí. Colón a América, es también la caída, ¿no?, de los árabes en la península, pero Sí. también se publica un texto clave, ¿no? La Sí. gramática. Te propongo que lo presentemos, la gramática de Antonio de Nebrija, y seguimos avanzando. ¿Cómo ¿Te no? parece, Fernando? 1492 se publicaba esto. Gramática, obra pionera en el estudio de la lengua castellana y sus reglas, fue publicada en 5 volúmenes en 1492. Su autor, Antonio Martínez de Cala y Jaraba, comúnmente conocido como Antonio de Nebrija, fue uno de los grandes humanistas españoles. Se trata del primer libro centrado en el estudio de una lengua de la Europa occidental que no fuera el latín, por lo que en su momento fue duramente criticado, aunque con el tiempo fue reivindicado y pasó a la historia como pionera en la investigación de nuestro idioma. Nebrija dividió el estudio del castellano en 4 ámbitos: ortografía, prosodia y sílaba, etimología y dicción, y sintaxis. A estos 4 apartados, reflejados en 4 volúmenes, se le sumó un quinto con el título de Las introducciones de la lengua castellana. Precede a la gramática un célebre prólogo dirigido a la reina Isabel de Castilla. En estas páginas expone el autor sus propósitos. Uno de ellos, de carácter técnico, es establecer las normas que, al dar fijeza a la lengua, aseguren su perpetuidad. Otro, de matiz humanista, es facilitar el aprendizaje del latín partiendo del romance. Y un tercero, de alcance político, refleja la exaltación nacional de aquellos momentos que sucedieron a la rendición de Granada, que tras casi 10 años de guerra fue conquistada por los reyes católicos. La obra fue publicada casi en simultáneo con el descubrimiento del continente americano por parte de Cristóbal Colón, lo que generó que Nebrija se contentara con la posibilidad presagiada en el prólogo de que el idioma de los reyes se expandiera más allá de las fronteras españolas. Al mismo tiempo, el autor pensaba en la difusión del castellano dentro de las lindes peninsulares y europeas, al expresar su anhelo de que sea aprendido por los vizcaínos, navarros, franceses y los italianos. La gramática de Antonio de Nebrija es la primera obra dedicada a una lengua vulgar, como se denominaba el castellano en contraposición a la lengua culta representada por el latín, y son posteriores a ella intentos análogos llevados a cabo en italiano y en francés. Además, es superior a los rudimentarios tratados hechos con intención didáctica para la enseñanza de la lengua francesa en el siglo XIII. Nebrija une a sus conocimientos humanísticos la agudeza con que enfocó ciertos problemas históricos y lingüísticos, aunque su concepto de la gramática sea preferentemente normativo. Esta obra pasaría a ser un importante objeto de estudio para humanistas hasta la aparición de la lingüística en el siglo XIX. Hablamos de reyes antes, Fernando, ¿y qué rol jugó la Iglesia Católica en la expansión, la difusión del castellano? Bueno, fue fundamental porque España está comprometida no solo en la conquista de América, sino en la evangelización. Y para evangelizar hace falta transmitir la lengua, con lo cual es importante. Ahora, Nebrija no sabía que está simultánea. Claro. La gramática se publica justo el mismo año que está llegando Colón a América, con lo cual no sabía que lo que estaba pasando, pero ya tenía intuición de que el imperio se estaba expandiendo. Entonces, así como los latinos habían tenido su gramática para traducir a todas las colonias y enseñar la lengua latina, Nebrija entendió que el castellano, como lengua imperial, tenía que de alguna manera enseñarse a todas las colonias, ¿no? Por eso... Uno imagina, obviamente, bueno, el español llega a América con Colón, pero después hay un programa de imposición de la lengua, o la lengua, digamos, naturalmente va filtrando entre los americanos. No, podemos decir que las dos cosas. Por supuesto, España siempre tuvo un compromiso muy importante en conducir los destinos de la lengua hasta el día de hoy. Y ahí, bueno, los tenía más que nunca. Después la fundación de la Real Academia Española, hoy por hoy lo que es el Instituto Cervantes, y toda la gran industria del libro, la gran potencia que es España en la lengua, tiene que ver con que España siempre quiso conducir los destinos de la lengua española en todo el mundo, digamos, ¿no? Fue un instrumento entonces durante la colonia de dominación también, podríamos decir. Sí. Okay. Digo, lo queremos al castellano, pero bueno, la verdad Sí, es que... claro, digo, si lo matizás un poco, sí, Sí. para que no sea solo que la lengua es solo dominación, claro. digamos. Me nombraste a la Real Academia Española. ¿Qué función cumple? ¿Para qué sirve la Real Academia Española? Bueno, así como decimos que la presencia de Alfonso X fue importante en el impulso de la lengua,
no habría que creer que las lenguas son meramente libres y que se desarrollan sin ningún tipo de influencia estatales o de gobiernos. En el caso de Alfonso fue importantísimo el impulso. En el caso de la academia también. La academia dice que solo registra las voces y registra la lengua, que no interviene, pero bueno, sabemos que no es así, que en el fondo hay una gran conducción y después ahí hay dos grandes corrientes, aquellos que sí proponen que la lengua tiene que ser conducida y que tiene que haber un programa estatal de planificación incluso de la lengua, y aquellos que plantean que las lenguas tendrán que ser dejadas en paz y que se desarrollen como quieran y como puedan. Las transformaciones en la lengua desde que llegó a América hasta hoy fueron muchas. Digo, si tomamos hoy un texto del siglo XV o XVI, ¿podemos leerlo con facilidad o parece que estamos leyendo una lengua extranjera? Sí, si uno tiene algún trato con la lengua, sí. Yo creo que incluso hay más diferencia a veces entre rubros. Por ejemplo, una persona, un abogado que nunca leyó poesía, leer poesía le puede parecer más raro eso que, por ejemplo, si una persona, un escritor, lee un texto del siglo XV, digamos. Creo que se puede leer perfectamente, digamos, ¿no? Te invito a que nos escribas a porqué@mandarinatv.com. Podés mandarnos un correo. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_TV. Hoy estamos hablando de la historia del idioma castellano. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos avanzando después de la pausa y volveremos seguramente a consultarte. Gracias, Fernando. Gracias. Ya volvemos con el castellano después de la pausa.